En una hacienda aislada, un niño sordo de nacimiento vive bajo el estricto control de su padre, un hombre obsesionado con la perfección. La llegada de una nueva trabajadora doméstica despierta una conexión silenciosa entre ellos, rompiendo el ambiente de soledad que los rodea. Pero un oscuro secreto que amenaza la vida del niño pondrá a todos en peligro, obligándolos a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. La mansión se erguía imponente en el corazón de Polanco, en la Ciudad de México, como un monumento al éxito y a la soledad. Sus paredes blancas reflejaban el sol de la tarde, mientras los jardines perfectamente podados rodeaban la propiedad con la precisión de quien no tolera una rama fuera de lugar. Detrás de los portones de hierro forjado y las cámaras de seguridad vivía Ricardo Torres, un hombre que había conquistado el mundo de los negocios con la misma determinación implacable con la que enfrentaba cada mañana. Dueño de una de las constructoras más grandes del país, Ricardo había transformado concreto y acero en una fortuna capaz de comprar casi todo. Casi. Lo que su dinero no había podido comprar era la voz de su hijo. Gabriel, de 10 años, sordo desde el nacimiento, habitaba aquella mansión como un fantasma silencioso, deslizándose por los amplios pasillos sin hacer ruido, sin perturbar el orden meticuloso que su padre imponía sobre cada centímetro de aquel lugar. Ricardo jamás había aceptado la condición del niño como algo definitivo. Durante años, arrastró a Gabriel por consultorios médicos en México y en el extranjero, de la Ciudad de México a Houston, de Londres a Zúrich, siempre en busca de un especialista que pudiera prometer el milagro que los anteriores no habían entregado. Cada viaje terminaba de la misma forma, con Ricardo más frustrado y Gabriel más cansado, cargando en sus pequeños hombros el peso de una expectativa que nunca conseguiría alcanzar. La rutina en la mansión seguía un protocolo rígido, establecido por el propio Ricardo y supervisado con mano de hierro por el señor Benito, el mayordomo que servía a la familia desde hacía más de 20 años. Los empleados, cerca de 15 en total, recibían instrucciones claras desde el primer día. Silencio absoluto en los pasillos, ninguna conversación innecesaria, ninguna interacción con Gabriel que no fuera estrictamente indispensable. Ricardo creía que, si el hijo no podía oír el mundo no debía hacer ruido a su alrededor. Era una lógica retorcida, nacida de la frustración y del deseo de controlar aquello que, en el fondo, él sabía que jamás controlaría. El resultado era una casa que parecía más un museo que un hogar, donde cada objeto ocupaba su lugar exacto y cada persona cumplía su función en silencio, como piezas de un mecanismo frío y eficiente. Gabriel había aprendido a leer el mundo de otras formas. Sentía las vibraciones de los pasos en el piso de mármol, distinguiendo quién se aproximaba por la cadencia y el peso. Observaba los labios de las personas con una atención intensa, descifrando palabras incluso cuando no eran dirigidas a él. Percibía cambios en el aire, en la temperatura, en la luz que entraba por los inmensos ventanales de la sala. Su universo estaba hecho de detalles que los demás ignoraban, de señales que solo él conseguía interpretar, pero nada de eso llenaba el vacío que crecía dentro de él cada día. Era un vacío hecho de soledad, del tipo que no se cura con juguetes caros o cuartos decorados por arquitectos de renombre. Gabriel extrañaba algo que ni siquiera sabía nombrar, algo que veía en las películas que miraba solo en la sala de cine particular de la casa, algo que existía entre las personas pero que nunca llegaba hasta él. Ricardo, por su parte, se había sumergido en el trabajo como forma de escapar de la realidad que no conseguía cambiar. Pasaba los días encerrado en el despacho, en la planta baja de la mansión, gestionando contratos millonarios, aprobando proyectos, expandiendo su imperio. Por la noche, cenaba solo en el comedor, servido en silencio por empleados que aparecían y desaparecían como sombras.
Gabriel comía en su cuarto, acompañado solo por la televisión y los libros que se acumulaban en el librero. Padre e hijo habitaban la misma casa, pero vivían en mundos separados, conectados apenas por la sangre y por el dolor mudo que ninguno de los dos sabía expresar. Fue en una tarde de marzo, cuando el calor todavía insistía en la Ciudad de México, a pesar del otoño que se acercaba, que Julia Santos cruzó por primera vez los portones de la mansión de los Torres. Venía de Tepoztlán, un pueblito en Morelos, cargando en la maleta vieja todo lo que poseía y en el pecho la urgencia de quien no tenía otra opción. Su madre, doña Carmen, sufría de una condición en el corazón que exigía tratamiento constante y medicinas demasiado caras para el apretado presupuesto de la familia. Julia había trabajado como niñera y empleada de limpieza desde los 16 años, pero los sueldos del pueblo apenas alcanzaban para lo básico. Cuando la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México apareció, a través de una prima lejana que conocía a alguien que conocía al señor Benito, Julia no lo dudó. El sueldo era 3 veces mayor que cualquier cosa que hubiera conseguido antes, y la posibilidad de ayudar a su madre valía cualquier sacrificio. Al entrar por primera vez en la mansión, Julia sintió el impacto físico de aquel lugar. La belleza era innegable, cada detalle pensado para impresionar, desde el candelabro de cristal que dominaba el vestíbulo hasta las obras de arte que decoraban las paredes. Pero había algo raro, algo que no pudo definir de inmediato. Le tomó algunos minutos darse cuenta. Era el silencio, no un silencio natural, de paz o tranquilidad, sino un silencio impuesto, pesado, casi opresivo. Los empleados que se cruzaban por los pasillos evitaban mirarse unos a otros, saludaban con gestos mínimos de cabeza, desaparecían tras puertas cerradas. Era como si todos estuvieran caminando sobre hielo delgado, temiendo que un paso en falso hiciera que todo se derrumbara. El señor Benito, un hombre, alto y delgado de unos 60 años, condujo a Julia por los pasillos principales mientras le explicaba sus funciones con voz baja y tono formal. Ella sería responsable de la limpieza y organización del segundo piso, donde estaban los cuartos de Gabriel y de Ricardo, además de algunas salas de estar y la biblioteca. Las reglas eran muchas y específicas, horarios rígidos para cada tarea, productos de limpieza determinados para cada superficie, procedimientos detallados para organizar cada objeto. Pero la regla más importante, enfatizada por el mayordomo con una mirada severa, era sobre Gabriel. Usted no debe, bajo ninguna circunstancia, interactuar con el niño más allá de lo estrictamente necesario, dijo Benito, deteniéndose en el pasillo del segundo piso y volteando para encararla. El señor Ricardo es muy claro en cuanto a eso. Gabriel necesita un ambiente controlado, sin estímulos innecesarios. Cualquier contacto inadecuado puede resultar en despido inmediato. ¿Entendido? Julia asintió con la cabeza, tragándose las preguntas que surgieron en su mente. No era su lugar cuestionar las reglas de la casa, no cuando necesitaba tanto ese empleo. Pero mientras Benito continuaba explicando los detalles de sus tareas, Julia no podía dejar de pensar en el niño que vivía allí, aislado por orden de su propio padre. Se acordó de sus sobrinas en Tepoztlán, siempre rodeadas de primos, amigos, ruido y desorden. ¿Cómo sería crecer en una casa donde hasta a los empleados se les prohibía sonreírte? El primer encuentro entre Julia y Gabriel ocurrió 2 días después, de forma completamente inesperada. Era media mañana, y Julia limpiaba la biblioteca del segundo piso, pasando cuidadosamente un trapo por los lomos de los libros, cuando percibió un movimiento en el reflejo de la ventana. Se volteó despacio y vio al niño parado en la puerta, observándola con ojos oscuros e intensos. Gabriel llevaba una camiseta azul marino y pantalones de pants grises, los pies descalzos sobre el tapete persa. Julia se congeló, recordando las advertencias del señor Benito. No sabía si debía saludarlo, ignorarlo o salir de la habitación. Por algunos segundos, solo se quedaron ahí mirándose el uno al otro. Fue Gabriel quien rompió el impasse. Caminó hasta uno de los libreros,
Tomó un libro ilustrado sobre animales marinos y se sentó en el suelo, abriendo las páginas con cuidado. Julia se dio cuenta de que él no estaba allí por ella, sino por la biblioteca en sí, el que parecía ser su refugio dentro de la mansión. Decidió continuar su trabajo, moviéndose despacio y en silencio, respetando el espacio del niño. De vez en cuando, lanzaba miradas discretas en su dirección. Gabriel estaba completamente absorto en las imágenes de las ballenas y los delfines, trazando los contornos con el dedo, como si pudiera sentir la textura del mar a través del papel. Cuando terminó de limpiar la sección de libros, Julia necesitaba pasar a la otra parte de la biblioteca, lo que inevitablemente significaba pasar cerca de Gabriel. Se aproximó con cuidado tratando de no asustarlo, pero el niño levantó los ojos antes de que ella llegara cerca. Por un instante, sus miradas se encontraron, y Julia vio algo en los ojos de él que la golpeó como un puñetazo en el estómago. Era soledad, pura y profunda, del tipo que ella conocía bien. La soledad de quien sabe que está solo incluso rodeado de gente, de quien aprendió a no esperar nada de nadie. Julia no pensó, solo actuó. Sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, del tipo que se le ofrece a un amigo. Gabriel se quedó paralizado, como si no supiera cómo reaccionar a aquel gesto simple. Por un momento, pareció que iba a sonreír de vuelta, pero entonces desvió la mirada rápidamente, volviendo su atención al libro. Julia continuó su trabajo, pero algo había cambiado dentro de ella. Aquel niño necesitaba mucho más que limpieza y orden. Necesitaba a alguien que lo viera como un niño, no como un problema a ser gestionado. Los días siguientes establecieron una rutina silenciosa entre los dos. Gabriel comenzó a aparecer en la biblioteca siempre que Julia estaba allí, trayendo sus libros y juguetes, sentándose en el mismo rincón. Nunca intentaba conversar, nunca pedía atención. Solo existía en el mismo espacio que ella. Julia respetaba aquella presencia discreta, trabajando en silencio, pero poco a poco comenzó a hacer pequeños gestos. Dejaba un vaso de jugo de naranja en la mesita a su lado, como si fuera parte de sus tareas. Organizaba los libros de Gabriel, de forma que los que más le gustaban quedaran más accesibles. Cierta mañana, encontró un pequeño carrito de madera caído bajo un sillón, claramente olvidado allí. En lugar de simplemente ponerlo de vuelta en el estante de juguetes, Julia lo dejó discretamente al lado de los libros de Gabriel, como un regalo silencioso. Gabriel lo notó, por supuesto. Tomó el carrito y lo examinó por un largo rato, dándole vueltas en sus pequeñas manos, probando las ruedas. Entonces levantó los ojos hacia Julia, que fingía estar ocupada arreglando los cojines del sofá. Por primera vez, el niño no desvió la mirada rápidamente. Se quedó allí, sosteniendo el carrito, mirando a aquella muchacha que trataba sus pertenencias con cuidado, que no lo ignoraba ni lo presionaba. Y entonces sucedió. Gabriel sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, que duró apenas unos segundos antes de que volviera su atención al juguete. Pero fue real, genuina, y Julia sintió que el corazón se le encogía en el pecho. Benito, sin embargo, no tardó en darse cuenta de que algo estaba pasando. Durante una inspección de rutina por el segundo piso, sorprendió a Julia y a Gabriel en la biblioteca, ella organizando los libros mientras él dibujaba en el suelo. No había nada de malo técnicamente. Ambos estaban en silencio, cada uno en su actividad, pero el mayordomo vio la cercanía, la forma en que Gabriel parecía cómodo con la presencia de ella. Aquello era exactamente el tipo de cosa que el señor Ricardo había prohibido. «Señorita Santos, necesito hablar con usted», dijo Benito, su voz cortante rompiendo el silencio de la biblioteca. Julia se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Gabriel también levantó la vista, con los ojos muy abiertos de preocupación. Benito le hizo un gesto para que lo siguiera, y Julia no tuvo más opción que obedecer, lanzando una última mirada al niño antes de salir. En el pasillo, lejos de los oídos de Gabriel, que de cualquier forma no oiría, Benito fue directo al grano. Le advertí sobre las reglas de la casa.
El señor Ricardo no quiere que los empleados creen vínculos con Gabriel. Eso solo estorba el proceso que él está siguiendo. ¿Qué proceso? Julia no pudo evitar la pregunta, aún sabiendo que no debía cuestionar. Benito suspiró, su expresión endureciéndose aún más. El niño está bajo cuidados médicos rigurosos. El doctor Enrique sigue su caso desde hace años y tiene un método específico. Cualquier interferencia externa puede comprometer el tratamiento. El señor Ricardo paga muy bien para que sigamos sus indicaciones. Le sugiero que recuerde eso si quiere conservar este empleo. La amenaza era clara, y Julia bajó la vista, murmurando una disculpa que no sentía. Volvió a sus quehaceres con el peso de la advertencia en la espalda, pero no podía dejar de pensar en Gabriel, en esa sonrisa tímida, en la forma en que parecía menos solo cuando ella estaba cerca. ¿Qué tipo de tratamiento médico exigía que un niño fuera aislado de cualquier afecto? ¿Qué tipo de padre creía que el amor era un obstáculo para la cura? Esa noche, acostada en su pequeño cuarto en la parte trasera de la mansión, Julia tomó el teléfono y le llamó a su mamá en Tepoztlán. Doña Carmen contestó al tercer timbrazo, la voz débil pero alegre al escuchar a su hija. «¿Cómo te va por allá, mi hija? ¿Te estás adaptando bien?» Julia miró el techo blanco e impecable del cuarto, las paredes desnudas, la ventana que daba a un muro alto. «Es diferente, mamá, muy diferente. La casa es hermosa, pero está tan vacía al mismo tiempo. Hay un niño aquí, el hijo del patrón. Es sordo y siempre está solo. Da una lástima, ¿sabes?» «Pobrecito», murmuró doña Carmen. «Pero tienes que tener cuidado, Julia. La gente rica tiene sus costumbres, sus reglas. No te vayas a meter en problemas, ¿eh? Necesitas ese trabajo». «Lo sé, mamá, lo sé». Julia cerró los ojos, sintiendo las lágrimas presionar. «¿Cómo has estado? ¿Pudiste comprar las medicinas que te recetó el doctor?» «Sí pude, gracias a Dios y al dinero que mandaste. Me estoy sintiendo mejor, Julia. Estás haciendo lo correcto. Aguanta vara ahí, mi hija. Es solo hasta que juntemos para la cirugía». Después de colgar, Julia se quedó mucho tiempo despierta, pensando en su madre que la necesitaba, en el empleo que no podía perder, y en Gabriel, aquel niño que había aprendido a vivir sin esperar nada de nadie. Sabía que debía seguir las reglas, mantener la distancia, enfocarse solo en hacer su trabajo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa tímida y sentía que algunas reglas existían solo para ser cuestionadas. Al día siguiente, Ricardo Torres finalmente se cruzó con Julia por primera vez. Era tarde en la mañana y él subía las escaleras cargando una carpeta de documentos cuando la vio salir de la biblioteca. Ricardo se detuvo, analizándola con la misma mirada calculadora que usaba para evaluar empleados en sus empresas. Julia se sintió expuesta, como si él pudiera leer sus pensamientos, descubrir los pequeños gestos de cariño que le había estado ofreciendo. «A Gabriel. Usted es nueva aquí», dijo él, no como pregunta, sino como una constatación. «Sí, señor. Julia Santos, para lo que se le ofrezca». Mantuvo la voz firme, a pesar del nerviosismo. Ricardo asintió brevemente. «Benito me habló de usted. Dijo que es dedicada, puntual. Siga así y no tendremos problemas». Iba a continuar subiendo las escaleras, pero se detuvo y se volteó de nuevo. «Y aléjese de mi hijo. No necesita distracciones». Las palabras fueron dichas con frialdad, como si Gabriel fuera un proyecto empresarial que exigía enfoque total, no un niño que necesitaba atención. Julia se tragó la respuesta que quería dar y solo asintió, observando a Ricardo subir los escalones restantes y desaparecer en el pasillo. Se quedó allí parada un momento, tratando de entender cómo un padre podía ser tan ciego a las necesidades de su propio hijo. Pero Julia Santos no era del tipo que se rendía fácilmente. Había crecido en una familia humilde, donde cada peso tenía que estirarse hasta el fin de mes, donde nada era regalado y todo tenía que ser ganado con trabajo duro. Había aprendido desde pequeña que las mejores cosas de la vida no costaban dinero. Amor, cariño, presencia, esas eran riquezas que ninguna fortuna podía comprar. Y mientras continuaba sus tareas por la mansión, limpiando,
organizando, manteniendo todo impecable. Una certeza crecía dentro de ella. Gabriel merecía más que ese silencio sofocante. Merecía ser visto, ser escuchado de la única manera que importaba, con el corazón, no con los oídos. Las semanas pasaron y la primavera llegó a la Ciudad de México, trayendo días más largos y flores que brotaban en los jardines de la mansión. Julia había establecido una rutina cuidadosa, cumpliendo todas sus obligaciones a la perfección, pero encontrando pequeñas grietas para existir en el mundo de Gabriel sin violar abiertamente las reglas. Una flor dejada en la ventana de la biblioteca, una fruta cortada en forma de estrella, un dibujo simple hecho en un post-it y pegado discretamente en el espejo del baño que él usaba. Eran gestos mínimos, casi invisibles, pero Gabriel notaba cada uno de ellos. Y poco a poco, aquel niño que había aprendido a no esperar nada, comenzó a esperar los pequeños regalos silenciosos que Julia dejaba en su camino. Cierta tarde, mientras limpiaba el cuarto de Gabriel durante el horario en que él tenía clase con su maestro particular, Julia encontró una caja de zapatos vieja debajo de la cama. Curiosa, la abrió y descubrió un tesoro de recuerdos, fotos antiguas de Gabriel bebé con una mujer que debía ser su madre, boletos de cine, conchas de mar, dibujos infantiles amarillentos por el tiempo. En el fondo de la caja había una carta doblada, escrita con letra femenina y delicada. Julia sostuvo la carta con cuidado, como si fuera algo sagrado. La letra era delicada, femenina, cargada de amor en cada curva de las palabras. Empezaba con mi adorado Gabriel y seguía describiendo sueños y promesas de una madre para su hijo. Hablaba sobre el día en que nació, sobre cómo sostuvo a ese bebé pequeño en sus brazos y supo instantáneamente que lo amaría más que a su propia vida. Mencionaba planes para el futuro, viajes que harían juntos, historias que le contaría, canciones que le cantaría aún sabiendo que él no las oiría. La carta terminaba con una frase que se quedó grabada en la mente de Julia. El amor no necesita sonido, mi niño. Se hace sentir de tantas otras formas. Siempre estaré contigo, incluso cuando no pueda estar. Las manos de Julia temblaban mientras volvía a colocar la carta en la caja y la devolvía a su lugar debajo de la cama. No se había atrevido a preguntar sobre la madre de Gabriel. Nadie en la mansión hablaba de ella, como si fuera otro asunto prohibido en la interminable lista de reglas no dichas. Pero esa carta revelaba algo importante. Hubo un tiempo en que el amor habitó esa casa, en que Gabriel fue envuelto en afecto genuino. ¿Qué había pasado para que todo se transformara en ese mausoleo de silencio? Julia terminó la limpieza del cuarto con el corazón apesadumbrado pensando en esa mujer que había escrito palabras tan bonitas, imaginando dónde estaría ahora si sabía cómo vivía su hijo. Cuando bajó al primer piso para buscar material de limpieza, casi chocó con el doctor Enrique Valdés en el pasillo. El médico de la familia era un hombre de unos 50 años, de apariencia impecable, con el cabello canoso, peinado hacia atrás y lentes de armazón caro. Llevaba un maletín negro de cuero y hablaba por teléfono con alguien, su voz baja pero llena de autoridad. No puede haber alteraciones en el protocolo, decía por teléfono pasando junto a Julia como si fuera invisible. Ya lo discutimos. El tratamiento debe seguir exactamente como fue planeado. Cualquier cambio puede comprometer años de progreso. Desapareció en dirección al despacho de Ricardo y Julia se quedó parada allí, procesando esas palabras. ¿Qué tipo de tratamiento era tan rígido que no podía ser alterado? ¿Y por qué tenía la impresión de que ese médico hablaba de Gabriel como si fuera un experimento, no un paciente? Por la noche, durante la cena silenciosa que los empleados tenían en la cocina, Julia intentó averiguar más información. Se sentó junto a Mariana, una de las empleadas más antiguas de la casa, una mujer de 40 y tantos años que trabajaba allí desde antes de que Gabriel naciera. Mariana, comenzó Julia casualmente, revolviendo el arroz con frijoles en su plato. ¿Puedo hacerte una pregunta? Mariana miró a su alrededor antes de responder, verificando que el señor Benito no estuviera cerca. Depende de la pregunta. La mamá de Gabriel, ¿qué pasó con ella?
El rostro de Mariana se cerró al instante. Julia, de ese tema no se habla. En serio, si Benito te oye preguntando eso, solo quiero entender, insistió Julia en voz baja. ¿Cómo es que un niño vive así, tan solo? No es normal. Mariana suspiró dejando el tenedor en el plato y mirando directamente a Julia. Mira, te lo voy a decir solo porque pareces buena gente y no quiero que te metas en problemas por curiosa. La señora Marina, la mamá de Gabriel, tuvo complicaciones justo después de que el niño nació. Pasó unos meses en el hospital, pero no la libró. El señor Ricardo nunca se recuperó bien de la pérdida. Cuando descubrió que Gabriel había nacido sordo, parece que algo se rompió dentro de él. Se convirtió en este hombre que conoces, obsesionado con encontrar una cura, como si eso fuera a borrar todo lo que pasó. Julia sintió un nudo en el pecho. ¿Cree que si Gabriel oye, va a traer a su esposa de vuelta? No sé qué crea él, dijo Mariana, volviendo a comer. Solo sé que su manera de lidiar con las cosas solo está haciendo que el niño sufra más. Pero no es asunto nuestro, Julia. Nosotras trabajamos aquí, nos pagan a fin de mes y nos vamos. No podemos cambiar la forma en que la gente rica cría a sus hijos. Pero Julia no podía aceptar esa resignación. Esa noche, acostada en su cama, pensó en Gabriel solo en ese cuarto inmenso, durmiendo rodeado de juguetes caros pero sin nadie con quien jugar, rodeado de libros pero sin nadie con quien compartir las historias. Pensó en la carta que su madre le había escrito, en las promesas de amor y presencia que la muerte le había robado, y tomó una decisión. Dentro de los límites de lo que podía hacer, en las grietas de las reglas, ella intentaría darle a Gabriel un poco del afecto que se merecía. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica entre Julia y Gabriel. El niño comenzó a buscarla más abiertamente, no solo quedándose en el mismo ambiente, sino siguiéndola discretamente por las habitaciones mientras ella trabajaba. Julia se daba cuenta cuando él aparecía, sentía esa presencia silenciosa detrás de ella, pero no decía nada, solo continuaba sus tareas permitiendo que él se quedara cerca. A veces, Gabriel ayudaba, alcanzándole objetos que ella necesitaba, sosteniendo el cesto de la ropa mientras ella doblaba las toallas. Eran interacciones simples, sin palabras, pero cargadas de significado. Una mañana, Julia estaba cambiando el agua de los floreros en el pasillo, cuando Gabriel apareció sosteniendo un pequeño cuaderno y un lápiz. Abrió el cuaderno en una página en blanco y escribió con letra infantil pero cuidada: ¿Te gustan las flores? Julia sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez que Gabriel intentaba comunicarse directamente con ella a través de palabras escritas. Miró a su alrededor rápidamente, verificando que no hubiera nadie cerca, antes de tomar el lápiz que él le ofrecía. «Me encantan», escribió ella. «En mi pueblo, todo el mundo tiene un jardín con flores». Gabriel leyó y sus ojos brillaron. Escribió de vuelta: «¿Cómo es tu pueblo?». Y así comenzó una conversación silenciosa entre los dos, a través de palabras garabateadas en un cuaderno. Julia le contó sobre Tepoztlán, sobre las calles tranquilas donde todos se conocían, sobre el río que cruzaba el pueblo, sobre las carnes asadas de los domingos, en casa de su abuela donde toda la familia se reunía. Le contó sobre su madre, sobre lo fuerte y valiente que era, a pesar de la enfermedad. Gabriel escuchaba, o mejor dicho, leía todo con una atención intensa, haciendo preguntas, queriendo saber más sobre ese mundo tan diferente al suyo. ¿Tienes amigos allá?, escribió él en 1900 en cierto momento. Julia dudó antes de responder. «Sí. ¿Y tú? ¿Tienes amigos aquí?». Gabriel negó con la cabeza, y Julia vio la tristeza deslizarse por su rostro. Escribió despacio, como si cada palabra pesara: «Papá cree que los amigos van a estorbar mi tratamiento». «¿Qué tratamiento es ese?». Julia no pudo evitar la pregunta. Gabriel se encogió de hombros. «El doctor Enrique dice que un día voy a oír, pero ya no sé si quiero». La revelación sorprendió a Julia. Tomó el lápiz rápidamente. «¿Por qué no?». «Porque entonces todos van a esperar que yo sea normal.
¿Y si no? Se lo logro. Las palabras escritas con letra infantil cargaban un peso inmenso. Julia sintió ganas de abrazar a ese niño, de decirle que ya era perfecto tal como era, que no necesitaba cambiar para ser amado, pero sabía que no podía hacer eso. No allí, no con las reglas de la casa y el riesgo de perder su empleo. Así que hizo lo que pudo. Escribió con toda la sinceridad que sentía. Tú ya eres normal, Gabriel. Ser sordo no te hace menos que nadie, solo te hace diferente. Y ser diferente es bueno. Gabriel miró esas palabras por un largo rato, pasando el dedo sobre ellas como si pudiera absorber su significado por la piel. Entonces, por segunda vez desde que Julia lo conocía, sonrió. Pero esta vez fue una sonrisa más grande, más genuina, del tipo de sonrisa que un niño debería tener todos los días. Julia guardó esa imagen en su corazón, sabiendo que, pasara lo que pasara, había valido la pena arriesgarse solo para ver esa sonrisa. Fue poco después de ese día que Julia comenzó a notar cambios preocupantes en Gabriel. El niño, que ya era naturalmente callado, se volvió aún más retraído. Parecía cansado, todo el tiempo, con ojeras oscuras bajo los ojos. Julia notó que pasaba mucho tiempo frotándose el lado de la cabeza, especialmente cerca de la oreja derecha, y a veces hacía muecas de incomodidad cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Durante sus clases con el maestro particular, Gabriel tenía dificultades para concentrarse, mostrándose inquieto e irritable, de una forma que no era característica en él. Julia intentó hablar sobre sus preocupaciones con Mariana, pero la otra empleada solo dijo que Gabriel siempre tenía días malos, que era parte de su condición. El señor Ricardo y el doctor Enrique saben lo que hacen, Julia. No te metas. Pero Julia no podía ignorar lo que veía. Cierta tarde, mientras arreglaba la biblioteca, observó a Gabriel tratando de leer uno de sus libros favoritos. El niño pasaba las páginas rápidamente, sin realmente mirarlas, sosteniendo su cabeza con una mano. Julia se acercó despacio y le tocó suavemente el hombro. Gabriel se volteó asustado, y ella vio lágrimas en las comisuras de sus ojos. Sin pensar en las consecuencias, Julia se arrodilló frente a él y tomó el cuaderno que ahora siempre llevaba consigo. «¿Qué te duele?», escribió ella. Gabriel dudó, su rostro contraído entre el deseo de contar y el miedo de confesar. Finalmente, tomó el lápiz con manos temblorosas. «Me duele la cabeza, mucho, desde hace días». «Le dijiste a tu papá. Va a llamar al doctor Enrique, y no quiero ver al doctor Enrique». La forma en que Gabriel escribió ese nombre, con letras apresuradas y tensas, revelaba un miedo profundo. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Por qué no?». Gabriel no respondió, solo desvió la mirada y cerró el cuaderno. Julia no insistió, pero esa reacción se quedó grabada en su mente. ¿Qué tipo de médico causaba miedo en lugar de consuelo a un paciente? Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Si hablaba con Ricardo, probablemente la despedirían por haber interactuado con Gabriel en contra de las órdenes. Si se quedaba callada, el niño seguiría sufriendo. Esa noche, Julia no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo, pensando en Gabriel, en las palabras que había escrito, en el miedo que se transparentaba en sus ojos. Se acordó de su hermano menor, David, que había muerto a los 7 años de una infección que comenzó como un simple dolor de oído. Sus padres habían tardado en buscar ayuda adecuada, pensando que se le pasaría solo, y cuando finalmente llevaron al niño al hospital, ya era demasiado tarde. El dolor de haber perdido a su hermano todavía estaba vivo en Julia, incluso después de 15 años. No podía. No iba a quedarse de brazos cruzados si existía la posibilidad de que Gabriel estuviera pasando por algo similar. A la mañana siguiente, Julia tomó una decisión. Durante su hora de comida, cuando la mayoría de los empleados estaban en la cocina, salió discretamente de la mansión y fue a una farmacia cercana. No sabía exactamente qué. Buscaba, pero habló con el farmacéutico, describiendo los síntomas de Gabriel,
sin mencionar su nombre ni el hecho de que era sordo. El hombre, un señor de edad con lentes gruesos, escuchó atentamente. «Puede ser muchas cosas», dijo él, rascándose la barbilla. «Dolor de cabeza persistente, molestia en la zona del oído, irritabilidad. Puede ser desde una simple migraña hasta algo más serio, como una infección no tratada correctamente. ¿El niño está siendo atendido por un médico?» «Sí», respondió Julia, pero quería una segunda opinión. El farmacéutico asintió comprensivo. «Mire, sin examinarlo no puedo decir mucho. Pero si el dolor es persistente y está empeorando, no debe ser ignorado, especialmente en niños. Su cuerpo avisa cuando algo anda mal». Julia le dio las gracias y volvió a la mansión con el corazón aún más pesado. Sabía que necesitaba hablar con alguien, pero ¿con quién? Ricardo probablemente la despediría en el acto por meterse donde no la llamaban. El señor Benito seguía las órdenes del patrón ciegamente. Mariana y los otros empleados preferían no involucrarse. Solo quedaba una opción, por más arriesgada que fuera. Esa tarde, cuando supo que el doctor Enrique vendría para una de las consultas de rutina de Gabriel, Julia planeó estar cerca. Se quedó limpiando el pasillo cercano a la sala donde se realizaban las consultas, moviéndose despacio, prestando atención a los sonidos que venían de adentro. Oía la voz grave del doctor Enrique, pero no podía distinguir las palabras. Después de unos 40 minutos, la puerta se abrió y el médico salió, acompañado por Ricardo. «Los exámenes están todos normales», decía el doctor Enrique, acomodando los papeles en su portafolio. «Como siempre, ninguna alteración significativa. Continúe con la medicación que le receté». «¿Y la posibilidad del implante coclear que discutimos?», preguntó Ricardo, su voz cargada de una esperanza ansiosa. «Todavía no es el momento adecuado», respondió el médico con firmeza. «Necesitamos seguir el protocolo. Cualquier intervención prematura puede comprometer todo el proceso. Confía en mí, Ricardo. Hemos trabajado juntos durante años. Sé lo que es mejor para Gabriel». Los dos se despidieron y el doctor Enrique bajó las escaleras en dirección a la salida. Julia, actuando por impulso, lo siguió rápidamente. Lo alcanzó ya en el vestíbulo, llamándolo con voz baja pero urgente. «Doctor Enrique, con permiso». El médico se detuvo y se volteó, sorprendido. Miró a Julia con una expresión que mezclaba curiosidad e irritación. «¿Sí? ¿Necesita algo?» Julia respiró hondo, juntando valor. «Es sobre Gabriel, señor. Yo trabajo aquí y he notado que no está bien. Se queja de dolores de cabeza fuertes, se frota la oreja derecha constantemente, está cansado e irritable. Sé que no es mi lugar decirlo, pero estoy preocupada». El rostro del doctor Enrique se endureció. «¿Usted trabaja aquí como qué, exactamente?» «Soy empleada, señor. Hago la limpieza y organización de la casa». «Entiendo». El médico se cruzó de brazos. «¿Y desde cuándo las empleadas domésticas tienen formación médica para hacer diagnósticos?» La condescendencia en su voz hizo que la sangre de Julia hirviera, pero mantuvo la compostura. «No tengo formación médica, señor, pero tengo ojos, y veo que ese niño está sufriendo». «Gabriela ha estado bajo mis cuidados durante años», dijo el doctor Enrique, su voz baja pero amenazante. «Conozco cada aspecto de su condición. Lo que usted llama sufrimiento es parte natural del tratamiento. Le sugiero que vuelva a sus funciones y deje los asuntos médicos a quienes entienden del tema». Se volteó para irse, pero Julia no pudo quedarse callada. «¿Y si es algo serio? ¿Y si necesita ayuda ahora?» El doctor Enrique se detuvo con la mano en la perilla de la puerta. Por un momento Julia pensó que le respondería con enojo, pero cuando se volteó de nuevo, su rostro estaba tranquilo, casi amigable, de una forma que era aún más perturbadora. «Escuche bien, señorita», dijo el doctor Enrique con voz controlada. «Gabriel tiene una condición compleja que requiere años de seguimiento especializado. Cualquier alarmismo innecesario solo perjudica el curso del tratamiento y causa un estrés indebido a la familia. Si realmente le importa el bienestar del niño, manténgase en su función y deje que los profesionales hagan su trabajo. ¿Está claro?» Julia asintió mecánicamente.
Pero mientras observaba al médico salir por la puerta principal y subirse a su coche importado, una certeza crecía dentro de ella. Había algo profundamente mal allí. La forma en que había descalificado sus preocupaciones sin siquiera considerar la posibilidad de investigar. La forma en que hablaba de Gabriel como si fuera un caso clínico y no un niño que sufría. Algo no cuadraba. Esa noche, Julia no pudo sacarse el asunto de la cabeza. Después de que todos los empleados se fueron a dormir y la mansión se sumergió en el silencio nocturno, ella permaneció despierta en su cuarto, pensando. Se acordó de su hermano David, de cómo los adultos ignoraron las señales hasta que fue demasiado tarde. Se acordó de la carta de la madre de Gabriel, de las promesas de protegerlo, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. En las primeras horas de la madrugada, Julia salió discretamente de su cuarto y subió al segundo piso. Sabía que era una violación grave de las reglas, que si la atrapaban podría ser despedida o algo peor, pero algo más grande que el miedo la impulsaba. Necesitaba ver a Gabriel, necesitaba asegurarse de que estaba bien. Caminó por los pasillos iluminados solo por la luz de la luna que entraba por los altos ventanales, sus pies descalzos sin hacer ruido sobre el piso frío. La puerta del cuarto de Gabriel estaba entreabierta, como siempre quedaba por orden de Ricardo, para que pudieran revisar al niño durante la noche sin despertarlo. La empujó suavemente y entró, con el corazón latiendo aceleradamente. Gabriel dormía en su cama inmensa, demasiado pequeño para ese mueble gigante, cubierto por sábanas de algodón egipcio. La luz de la luna dibujaba patrones plateados en su rostro, y Julia pudo ver claramente las ojeras profundas bajo sus ojos, la frente fruncida incluso en el sueño, como si ni en sus sueños encontrara descanso. Julia se acercó despacio, observando la respiración irregular del niño. Fue entonces cuando notó algo que la hizo congelarse. Gabriel movía la cabeza de un lado a otro, inquieto, y su mano derecha subía repetidamente hasta la oreja, frotándola incluso dormido. El gesto era compulsivo, automático, como si el cuerpo intentara aliviar algo que la mente no podía procesar conscientemente. Julia se arrodilló al lado de la cama, acercándose más, y fue cuando lo vio. En el canal auditivo derecho de Gabriel, parcialmente visible por la posición en la que dormía, había algo. Al principio Julia pensó que era solo una sombra, un efecto de la luz tenue, pero cuanto más miraba, más segura estaba. Había una masa oscura allí dentro, algo que no debería estar. No era lo suficientemente grande como para ser visible a distancia, pero de cerca, con la luz de la luna incidiendo en ese ángulo específico, era imposible no verlo. El corazón de Julia se disparó. Aquello lo explicaba todo: el dolor, la irritación, la incomodidad constante. Gabriel tenía algo en su oído, una infección, un bloqueo, algo que le estaba causando sufrimiento, y que el doctor Enrique o no había visto o había elegido ignorar. Julia salió del cuarto tan silenciosamente como había entrado, pero su mente bullía. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si le contaba a Ricardo, él llamaría al doctor Enrique, y el médico simplemente descartaría sus observaciones de nuevo. Tal vez incluso la acusaría de estar inventando cosas. Si se quedaba callada, Gabriel seguiría sufriendo, y lo que fuera que estuviera en su oído podría empeorar. Pensó en llamar a su madre, pedirle consejo, pero doña Carmen, por más sabia que fuera, no tendría respuesta para una situación tan compleja. De vuelta en su cuarto, Julia tomó su celular y comenzó a investigar. Pasó horas leyendo sobre infecciones de oído, bloqueos del canal auditivo, complicaciones en niños sordos. Cuanto más leía, más crecía su preocupación. Las infecciones no tratadas podían llevar a complicaciones serias, incluso extenderse a otras áreas. Los bloqueos podían causar daños permanentes si no se retiraban adecuadamente. Y lo peor, en niños sordos, estos problemas eran frecuentemente ignorados porque los síntomas tradicionales, como pérdida auditiva o zumbido, no aplicaban. Cuando el sol comenzó a salir, pintando el cielo de 1900, la Ciudad de México en tonos de naranja y rosa,
Julia tomó una decisión. No podía esperar autorizaciones, no podía confiar en el sistema que claramente le estaba fallando a Gabriel. Tendría que actuar sola, aun sabiendo los riesgos. Se acordó de su abuela, doña Benita, que había sido partera y curandera en el pueblo donde nació, conocida por tratar todo tipo de problemas con remedios caseros y técnicas tradicionales. Julia había crecido viendo a su abuela limpiar heridas, tratar infecciones simples, remover astillas y espinas con manos firmes y un conocimiento pasado de generación en generación. Durante el día, Julia cumplió sus tareas normalmente, pero su mente trabajaba en un plan. Necesitaría material básico, una pinza pequeña y esterilizada, aceite tibio para ablandar cualquier bloqueo, luz adecuada para ver mejor y, sobre todo, privacidad absoluta. Sabía que lo que planeaba hacer era arriesgado, que podría salir mal de 1000 maneras diferentes, pero la alternativa era dejar que Gabriel siguiera sufriendo mientras un médico negligente fingía que todo estaba bien. Por la tarde, cuando Gabriel estaba en su clase de lengua de señas con el maestro particular, Julia salió discretamente de la mansión una vez más. Fue a una farmacia diferente, en una colonia más lejana donde nadie la conocería. Compró alcohol, algodón, una pinza pequeña de metal y le preguntó al farmacéutico sobre técnicas de limpieza de oídos. El hombre, pensando que ella preguntaba por sí misma, le dio indicaciones básicas sobre seguridad y qué evitar. Julia absorbió cada palabra, memorizando cada detalle. Volvió a la mansión con los materiales escondidos en su bolsa, el corazón pesado con la magnitud de lo que planeaba hacer. Pasó el resto del día observando a Gabriel siempre que podía. El niño estaba visiblemente peor, apenas tocando la comida durante la cena, sus manos temblando ligeramente. Julia vio a Ricardo mirar a su hijo con preocupación durante unos segundos antes de volver su atención a los documentos que leía en la mesa. El hombre veía, pero no veía realmente. Miraba, pero no observaba. Era como si una pared invisible lo separara de su hijo, una pared construida de miedo, culpa y la ilusión de control. Por la noche, Julia esperó hasta estar segura de que todos estaban dormidos. Verificó los horarios de las rondas de seguridad, memorizó los patrones de movimiento en la casa. Alrededor de las 2 de la mañana, cuando la mansión estaba en su silencio más profundo, reunió sus materiales y subió de nuevo al cuarto de Gabriel. El niño dormía agitado, su rostro contraído en una expresión de incomodidad, incluso inconsciente. Julia colocó todo lo que había traído sobre el buró, esterilizando la pinza con alcohol, preparando algodón y la iluminación de la lámpara de noche posicionada estratégicamente. Se acercó a la cama y tocó suavemente el hombro de Gabriel. El niño se despertó asustado, sus ojos muy abiertos en la oscuridad. Cuando vio que era Julia, se relajó un poco, pero la confusión era evidente en su rostro. Julia tomó el cuaderno que ahora siempre llevaba consigo y escribió rápidamente, sus manos temblando un poco. «Sé que te duele. Vi algo en tu oído. Puedo intentar ayudarte, pero necesitas confiar en mí y quedarte muy quieto. ¿Confías?» Gabriel leyó las palabras a la luz tenue de la lámpara. Por un largo momento, solo miró a Julia, sus ojos oscuros y profundos pareciendo ver a través de ella, evaluando, decidiendo. Entonces, lentamente, asintió. La confianza de ese gesto simple casi le partió el corazón a Julia. Ese niño que tenía todos los motivos para no confiar en nadie, estaba poniendo su fe en ella. Julia posicionó a Gabriel de forma que la luz de la lámpara iluminara su oído derecho. Con manos que intentaba mantener firmes, a pesar del nerviosismo, miró dentro del canal auditivo. Ahora, con luz directa y adecuada, pudo ver claramente. Había una masa oscura allí que parecía compuesta de cera reseca mezclada con algo más, tal vez restos de una infección antigua nunca completamente tratada. No era solo un simple tapón, era una acumulación que debía haber estado allí por mucho tiempo, comprimida y endurecida, causando presión y dolor constantes. «Esto va a molestar poco», escribió Julia, «pero voy a tener mucho cuidado. Si duele demasiado, avísame».
¿De acuerdo? Gabriel asintió de nuevo, cerrando los ojos con fuerza, preparándose. Julia aplicó unas gotas de aceite tibio en su oído, esperando ablandar el bloqueo. Después, con la pinza esterilizada y movimientos extremadamente cuidadosos, comenzó a trabajar. Era un proceso lento y delicado, removiendo pequeños pedazos cada vez, limpiando la pinza entre cada movimiento. Gabriel tensaba el cuerpo de vez en cuando, pero se mantenía admirablemente quieto, confiando en ella por completo. Julia trabajó por casi 20 minutos, sudando frío, cada movimiento calculado con precisión milimétrica. Cada pedazo que removía, lo colocaba en un pañuelo de papel al lado, formando una pequeña pila de material oscurecido. Estaba casi terminando, logrando ver el fondo del canal auditivo finalmente limpio, cuando escuchó pasos en el pasillo. Su corazón se detuvo. Los pasos se acercaban, firmes y determinados. Era demasiado tarde para esconder todo, para fingir que estaba haciendo otra cosa. La puerta se abrió bruscamente y la luz del pasillo invadió el cuarto. El señor Benito estaba allí, su expresión pasando de la sorpresa al horror en cuestión de segundos. Detrás de él, atraído por el ruido, apareció Ricardo Torres, vestido con una bata, el cabello despeinado, los ojos aún somnolientos pero rápidamente poniéndose alertas al ver la escena ante él. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Ricardo salió como un trueno en el silencio de la noche. Julia se levantó automáticamente, la pinza todavía en su mano, y fue cuando sucedió. Ricardo vio a su hijo acostado en la cama, el oído rojo por la manipulación, el pañuelo de papel con esa masa oscura, y a Julia parada allí con un instrumento en la mano. La conclusión que sacó fue la peor posible. «¿Qué le hiciste? ¿A mi hijo?». Ricardo avanzó hacia el cuarto, su voz subiendo de volumen. «Benito, llama a la policía. Esta mujer estaba lastimando a Gabriel». «No», gritó Julia, tratando de explicar, pero las palabras se atropellaban. «No lo estaba lastimando, lo estaba ayudando. Tenía algo bloqueando su oído, le estaba causando dolor». Pero Ricardo no escuchaba. Tenía los ojos fijos en Gabriel, que ahora estaba sentado en la cama, confundido y asustado por todo el caos. Benito ya sacaba su celular para hacer la llamada cuando Gabriel hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de la cama, tambaleándose un poco, y fue hasta el buró. Tomó el cuaderno y el lápiz y comenzó a escribir frenéticamente. Luego le mostró el papel a su padre, con las manos temblando. «Ella me estaba ayudando. Yo se lo pedí. Me dolía mucho el oído. Por favor, no la lastimes». Ricardo leyó las palabras, pero la ira todavía ardía en sus ojos. «No sabes lo que dices, Gabriel. Esta mujer no tiene formación médica. Pudo haberte causado un daño irreversible». «Ya llamé a la policía», anunció Benito, guardando el celular. «Y al doctor Enrique también. Ya viene en camino». Julia sintió que las piernas le flaqueaban. Todo había salido mal. Había intentado ayudar y ahora sería tratada como una criminal. Miró a Gabriel, vio las lágrimas corriendo por su rostro, y deseó más que nada poder decirle que todo estaría bien. Pero no sabía si lo estaría. Los minutos siguientes fueron un torbellino de movimiento y confusión. Ricardo le ordenó a Benito que llevara a Julia a la sala de seguridad en la planta baja, un pequeño cuarto sin ventanas donde los guardias de la propiedad se quedaban durante el día. Julia fue prácticamente arrastrada escaleras abajo, mientras oía a Gabriel gritar no con palabras, sino con sonidos angustiados, tratando de impedir que se la llevaran. El sonido era terrible, primitivo, la voz de alguien que rara vez usaba sus cuerdas vocales, siendo forzada a un extremo de desesperación. En la sala de seguridad, Julia se sentó en una silla dura con las manos temblando sin control. Podía oír movimiento en la casa, voces alteradas y luego el sonido de una sirena acercándose. Cerró los ojos, pensando en su madre, en cómo doña Carmen recibiría la noticia de que su hija había sido arrestada. Pensó en Gabriel, en ese niño que finalmente había confiado en alguien solo para ver a esa persona serle arrancada violentamente. Pensó en todo lo que había salido mal, cuando lo único que quería
era que algo saliera bien. El doctor Enrique llegó antes que la policía. Julia escuchó su voz en el vestíbulo, hablando con Ricardo, el tono urgente pero controlado. No podía distinguir las palabras, pero podía imaginar el contenido. Alertas sobre contaminación, riesgos de infección, posible demanda por ejercicio ilegal de la medicina. Cada acusación probablemente cierta, cada consecuencia probablemente merecida. Había actuado sin autorización, sin conocimiento adecuado, movida solo por la urgencia y la fe de que estaba haciendo lo correcto. Y tal vez había sido lo más incorrecto que podría haber hecho. ¿Cuánto tiempo pasó? Julia no supo decirlo. Podrían haber sido minutos u horas, el tiempo había perdido significado en esa sala sin ventanas. Cuando la puerta finalmente se abrió, era el doctor Enrique cargando su maletín, seguido por Ricardo con una expresión que Julia no pudo descifrar. El médico la miró con un desprecio mal disimulado. «¿Tiene idea de lo que hizo?», comenzó él, su voz fría y llena de autoridad. «Gabriel está en estado de shock. El canal auditivo está traumatizado. Cualquier progreso que hicimos en los últimos años puede haber sido comprometido por su irresponsable interferencia». Julia quería defenderse, quería explicar lo que había visto, pero las palabras morían en su garganta. ¿Quién le creería a ella contra un médico de renombre? ¿Quién le daría valor a la palabra de una empleada doméstica de pueblo contra un especialista con décadas de experiencia? Bajó la vista, derrotada. «La policía está subiendo para tomar su declaración», continuó el doctor Enrique. «Le aconsejo que coopere completamente. Eso podría influir en los cargos que se presentarán en su contra». Ricardo, hasta entonces callado, finalmente habló. «Enrique, ¿estás seguro de que fue eso lo que causó su estado? ¿No podría ser el dolor de oído que ella mencionó?» «Ricardo, por favor». El médico suspiró como si estuviera lidiando con un niño terco. «Gabriel no tenía dolor de oído. Lo examiné hace menos de una semana. Estaba perfectamente bien. Lo que está sintiendo ahora es el resultado del trauma causado por esta», señaló a Julia con desdén, «por esta grotesca invasión». Fue en ese momento que un sonido resonó por la mansión, viniendo del piso de arriba. Un sonido que hizo que Ricardo Torres se congelara por completo, que hizo que el doctor Enrique se volteara bruscamente, que hizo que Julia levantara la vista con el corazón disparado. Era una voz, la voz de Gabriel. No un grito inarticulado, no un sonido de desesperación, sino una palabra, clara, reconocible, imposible. «Papá». La palabra flotó en el aire como algo tangible, cargada de un peso que trascendía el sonido en sí. Ricardo salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras de dos en dos. El doctor Enrique lo siguió, dejando a Julia sola una vez más. Podía oír el tumulto arriba, pasos apresurados, voces alteradas y luego silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber todo el aire de la casa. Julia no supo cuánto tiempo se quedó allí sentada, procesando lo que acababa de escuchar. Gabriel había hablado. Por primera vez en su vida, ese niño sordo de nacimiento había producido una palabra comprensible. Era imposible, era milagroso, era aterrador en su improbabilidad. Y Julia, con su intervención desesperada y no autorizada, tenía algo que ver con eso. Cuando los policías finalmente llegaron, encontraron una casa en caos emocional. Subieron al segundo piso, donde Ricardo estaba arrodillado junto a la cama de Gabriel, sosteniendo las manos de su hijo mientras las lágrimas corrían por su rostro. El niño estaba pálido, exhausto, pero sus ojos estaban abiertos y conscientes. El doctor Enrique permanecía a un lado, verificando los signos vitales de Gabriel con una expresión que oscilaba entre la preocupación profesional y algo más difícil de definir. Uno de los policías, un hombre de mediana edad con expresión severa, bajó a la sala de seguridad donde Julia esperaba. Hizo las preguntas de rigor, anotó sus respuestas en una libreta, documentó la escena. Julia respondió todo con voz monótona, demasiado cansada para sentir miedo. Contó sobre los dolores de Gabriel, sobre lo que había visto en su oído,
sobre su decisión de actuar cuando nadie más parecía dispuesto a hacerlo. El policía escuchaba sin juzgar, solo registrando los hechos. «¿Usted entiende que lo que hizo fue extremadamente peligroso?», le preguntó al final. «¿Que pudo haber causado daños serios al niño?» «Entiendo», respondió Julia en voz baja, «pero no podía quedarme de brazos cruzados viéndolo sufrir». El policía cerró la libreta y la miró con una expresión que era casi comprensiva. «Voy a tener que llevarla a la delegación para una declaración formal. El resto dependerá de si los responsables del niño deciden o no presentar una denuncia». Julia asintió resignada. Dejó que la condujeran a la patrulla estacionada frente a la mansión. Al pasar por el vestíbulo, miró por última vez esa casa que, por algunas semanas, había sido su lugar de trabajo y donde había encontrado a un niño que necesitaba desesperadamente que alguien se preocupara por él. No sabía si volvería a verla, si volvería a ver a Gabriel. El dolor de esa incertidumbre era casi físico. En la delegación se repitieron las preguntas, el proceso burocrático de registrar su versión de los hechos. A Julia la fotografiaron, le tomaron las huellas dactilares, firmó papeles que apenas leía. Todo parecía irreal, como si le estuviera pasando a otra persona. Cuando finalmente la dejaron hacer una llamada, sus manos temblaban tanto que apenas pudo marcar el número de su madre. «¿Mamá?». Su voz se quebró en cuanto doña Carmen contestó. «Julia, hija, ¿qué horas son? ¿Qué pasó?». Entre sollozos, Julia le contó todo. No se guardó nada, desde el primer día que vio a Gabriel hasta el momento en que fue arrestada. Doña Carmen escuchó en silencio, y cuando Julia terminó también había lágrimas en la voz de la mujer mayor. «Mi hija», dijo doña Carmen con la voz entrecortada, «hiciste lo que tu corazón te mandó. No puedo decir que fue sensato, no puedo decir que fue correcto, pero sé que fue hecho con amor. Y el amor nunca es completamente incorrecto». Las palabras de su madre fueron un bálsamo, pero no eliminaron la realidad de la situación. Julia pasaría la noche en la delegación, esperando decisiones que no estaban en sus manos. Se acostó en la cama dura de la celda, mirando el techo manchado, pensando en todo lo que había pasado. Y pensando principalmente en esa palabra que había oído pronunciar a Gabriel. «Papá». Su primera palabra, arrancada del silencio de 10 años, resonando en una casa que siempre había sido demasiado muda. Mientras tanto, en la mansión de los Torres, Ricardo no podía alejarse de Gabriel. Se quedó sentado junto a la cama de su hijo toda la noche, observándolo dormir un sueño agitado. El doctor Enrique había examinado al niño extensamente, declarando que no había daños permanentes, pero que era necesario un monitoreo cuidadoso. Luego se fue, no sin antes enfatizar de nuevo los riesgos de lo que había sucedido, el peligro de las intervenciones no profesionales. Pero Ricardo no podía dejar de pensar en esa palabra. Gabriel había hablado. Su hijo, a quien había arrastrado por docenas de especialistas, a quien había sometido a incontables exámenes y tratamientos, había hablado por primera vez no en una clínica sofisticada o durante un procedimiento médico caro, sino en un momento de desesperación, llamándolo a él. Y había sido después de que una empleada doméstica hiciera algo que el doctor Enrique había descartado como imposible: remover un bloqueo que le estaba causando dolor. A la mañana siguiente, Ricardo se levantó temprano, con los ojos rojos, de cansancio, pero la mente extrañamente clara. Gabriel todavía dormía, así que bajó al despacho y comenzó a hacer llamadas. Primero a su abogado, luego a algunos contactos en el hospital donde el doctor Enrique tenía su consultorio. Pidió copias completas del historial médico de Gabriel, todos los exámenes realizados en los últimos años, todas las recetas, todos los informes. Quería entender, necesitaba entender qué estaba pasando. Fue Mariana quien le llevó el desayuno al despacho. La empleada más antigua de la casa tenía los ojos hinchados, claramente había llorado. Colocó la charola sobre el escritorio con un cuidado excesivo. «Señor Ricardo», comenzó con voz vacilante, «¿puedo decir algo?». Ricardo la miró, sorprendido.
En todos los años que Mariana trabajaba allí, nunca había iniciado una conversación más allá de lo estrictamente necesario. Claro, Mariana respiró hondo, juntando valor. Julia, ella no estaba tratando de lastimar a Gabriel, se preocupaba por él de verdad. Lo veía todos los días, veía que estaba sufriendo. Ella solo quería ayudar. No tiene formación médica, replicó Ricardo, pero sin la ira de la noche anterior. Pudo haber causado un daño irreversible. Con todo respeto, señor, Mariana mantuvo la vista baja, pero continuó hablando. Ese niño está viviendo en una cárcel. Tiene todo lo que el dinero puede comprar, pero no tiene nada de lo que realmente necesita. Julia fue la primera persona en mucho tiempo que lo miró y vio a un niño, no un problema a ser resuelto. Las palabras golpearon a Ricardo como una bofetada. Quería negarlo, quería decir que Mariana no sabía nada, pero la verdad en ellas era innegable. Gabriel tenía todo, excepto lo que más importaba. Tenía una casa enorme pero ningún hogar. Tenía un padre, pero ninguna presencia real. Tenía tratamiento médico de primera línea, pero ninguna cura para la soledad. Gabriel habló ayer, dijo Ricardo en voz baja, más para sí mismo que para Mariana. Por primera vez en 10 años, mi hijo habló. Lo sé, señor. Todos en la casa lo oímos. Fue un milagro. Fue un milagro, repitió Ricardo, pero no del tipo que yo esperaba. Y tal vez sea exactamente el milagro que él necesitaba. Después de que Mariana se fue, Ricardo se quedó un largo rato sentado en su sillón de piel, mirando las fotos en su despacho. Había una de Marina, su difunta esposa, sonriendo con Gabriel bebé en brazos. Otra de Gabriel, con 2 años, antes de que supieran de su sordera. Otra más de Gabriel con 5 años, ya en los tratamientos con el doctor Enrique, con una expresión seria y cansada que ningún niño de 5 años debería tener. Ricardo se dio cuenta de que no había una sola foto reciente de Gabriel sonriendo. ¿Cuándo había sido la última vez que había visto a su hijo genuinamente feliz? Las horas pasaron y los documentos comenzaron a llegar. Historial médico, resultados de exámenes, informes detallados. Ricardo se sumergió en ellos con la misma intensidad que usaba para analizar contratos empresariales. Y, cuanto más leía, más preguntas surgían. Había lagunas en los tratamientos, procedimientos que parecían demasiado repetitivos, medicamentos que no tenían mucho sentido, y sobre todo, había algo que lo molestaba profundamente. En ningún momento en los últimos informes del doctor Enrique había mención de algún tipo de bloqueo o infección en el oído de Gabriel. ¿Cómo un médico que examinaba al niño regularmente no había notado algo que una empleada doméstica había podido ver? Ricardo tomó el teléfono y llamó a un contacto que tenía en el Hospital Ángeles, un compañero de la universidad que se había convertido en un renombrado otorrinolaringólogo. Le explicó la situación, los síntomas que Gabriel había estado presentando, lo que Julia había encontrado. El médico del otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento antes de responder. Ricardo, eso que describes suena como un caso de un tapón de cerumen compactado, posiblemente con restos de una infección crónica. En casos así, es común que la persona sienta dolores fuertes, presión, irritabilidad. La remoción generalmente alivia los síntomas de inmediato. Pero dime una cosa, tu hijo no tenía seguimiento regular. ¿Cómo es que nadie notó eso antes? La pregunta resonó en la mente de Ricardo. ¿Cómo es que nadie lo notó? ¿O alguien lo notó y eligió no hacer nada? La segunda opción era impensable, demasiado grotesca para considerarla. Pero cuanto más pensaba, cuanto más revisaba los documentos frente a él, más esa posibilidad imposible comenzaba a tomar forma. Ricardo le agradeció a su colega y colgó, su mente trabajando frenéticamente. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no las explicaciones convenientes que el doctor Enrique siempre le daba. Decidió que era hora de buscar una segunda opinión médica, una tercera, las que fueran necesarias. Pero antes que nada, necesitaba hablar con Gabriel. Su hijo, que finalmente había hablado después de una década de silencio,
Merecía ser escuchado de verdad. Subió al cuarto de Gabriel y encontró al niño despierto, sentado en la cama con un libro abierto en el regazo, pero sin leerlo realmente. Cuando vio a su padre entrar, Gabriel se tensó como si esperara más problemas, más recriminaciones. Ricardo sintió una punzada de dolor al darse cuenta de que su hijo le tenía miedo, no un miedo de violencia física, sino el miedo más sutil de decepcionar, de no corresponder a expectativas imposibles. Ricardo se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia suficiente para no invadir el espacio de Gabriel, pero lo suficientemente cerca para que pudieran mirarse a los ojos. Tomó el cuaderno que estaba en el buró, ese mismo que Gabriel usaba para comunicarse con Julia, y escribió con letra cuidadosa: «¿Cómo te sientes hoy?». Gabriel leyó y dudó antes de tomar el lápiz. Escribió despacio: «El dolor de cabeza se me quitó. El oído todavía está medio raro, pero mejor». Ricardo asintió y escribió de vuelta: «Gabriel, necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Desde cuándo tenías dolor?». El niño se mordió el labio, claramente debatiendo internamente si debía decir la verdad. Finalmente escribió: «Unas 2 semanas, tal vez más. Empezó despacio y fue empeorando». «¿Por qué no me dijiste?». La respuesta de Gabriel vino cargada de una franqueza dolorosa. «Porque siempre que me quejo de algo, llamas al doctor Enrique, y yo no quería ver al doctor Enrique». Esas palabras fueron como un golpe en el estómago para Ricardo. «¿Por qué no?». Gabriel escribió por un largo rato, borrando y reescribiendo, buscando las palabras correctas. Cuando finalmente le mostró el cuaderno a su padre, Ricardo sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. «Me da miedo. Siempre me hace muchas preguntas. Siempre me revisa demasiado. Siempre dice que está cerca de curarme, pero nunca pasa nada. A veces siento que le gusta que yo sea sordo, porque así puede seguir estudiándome. Sé que suena loco, pero es lo que siento». Ricardo leyó esas palabras 3 veces, sintiendo cómo cada una cortaba más profundo. Su hijo, un niño de 10 años, le estaba diciendo que no confiaba en el médico que Ricardo había elegido personalmente, al que le pagaba una fortuna para que lo tratara, y peor, le estaba diciendo que se sentía como un objeto de estudio, no como un paciente. ¿Cómo un padre deja que las cosas lleguen a este punto? «Gabriel», escribió Ricardo con manos temblorosas, «hablaste ayer. Dijiste, papá. Fue la primera vez que oí tu voz diciendo una palabra de verdad. ¿Te acuerdas de eso?». Gabriel asintió, sus ojos llenándose de lágrimas. Escribió: «Solo quería que dejaran de llevarse a Julia. Es la primera persona que ha sido buena conmigo de verdad, que no me trató como un pobrecito o como un paciente, solo como, no sé, como gente normal». Las lágrimas que Ricardo había estado conteniendo finalmente cayeron. Se había esforzado tanto por darle a su hijo el mejor tratamiento, las mejores oportunidades, pero se había olvidado de darle lo más básico: humanidad, conexión, la oportunidad de ser solo un niño. Y una empleada doméstica de pueblo, sin formación médica, pero con un corazón enorme, había logrado en semanas lo que él no había logrado en 10 años. Hacer que Gabriel se sintiera visto, valorado, amado. «Julia está en la delegación», escribió Ricardo, «por lo que pasó anoche. Las autoridades quieren saber si voy a presentar una denuncia en su contra». Gabriel abrió los ojos como platos, el pánico visible en su rostro. Tomó el lápiz y escribió con tanta fuerza que casi rasgó el papel: «No. Papá, por favor. Ella solo estaba ayudando. Me salvó. No dejes que se la lleven». La desesperación en las palabras, escritas con letras mayúsculas y trazos gruesos, le partió el corazón a Ricardo. Puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto simple pero que no hacía desde hacía mucho tiempo, y escribió: «No voy a hacer nada que te lastime más, Gabriel. Te lo prometo». Ricardo salió del cuarto con una claridad de propósito que no sentía desde hacía años. Tomó el teléfono y llamó a la delegación donde Julia estaba detenida. Habló con el delegado responsable, le dijo que no presentaría ninguna denuncia, que todo había sido un malentendido,
que la muchacha había actuado con las mejores intenciones. El delegado, escéptico pero sin otra opción legal, dijo que liberaría a Julia en cuanto completaran el papeleo. La siguiente llamada fue más difícil. Ricardo marcó el número del consultorio del doctor Enrique y esperó. Cuando la secretaria contestó, pidió hablar directamente con el médico. Enrique atendió con su voz profesional y solícita. «Ricardo, ¿cómo está Gabriel hoy? ¿Pudo descansar?» «Enrique, necesito hablar contigo. En persona. Hoy mismo». «Claro, claro. ¿Quieres que pase por la mansión más tarde?» «No», dijo Ricardo con firmeza. «Quiero que traigas todos los archivos de Gabriel, todos los exámenes, todos los informes, todo. Y vamos a hablar en mi despacho aquí no como amigos, sino como médico y cliente. Tengo preguntas que necesitan respuestas claras». Hubo una pausa del otro lado de la línea. «Ricardo, ¿pasó algo que deba saber?» «Muchas cosas, Enrique, muchas cosas». Ricardo colgó sin esperar respuesta. Mientras esperaba la llegada del médico, Ricardo hizo una llamada más. Al Hospital Ángeles, para programar una consulta urgente para Gabriel, con un equipo completo de especialistas que no tenían ninguna conexión con el doctor Enrique. Quería una evaluación imparcial, completa, sin los filtros e interpretaciones de alguien que tal vez tenía conflictos de interés que Ricardo apenas ahora comenzaba a sospechar. En ese momento en la delegación, a Julia le informaban que sería liberada. El delegado le explicó que el responsable del niño había decidido no presentar cargos, que era libre de irse. Julia salió de la celda aturdida sin poder creer lo que oía, recogió sus pertenencias, firmó los papeles necesarios y salió a la luz del día que la cegó por un momento. No tenía dinero para el pasaje de vuelta a Tepoztlán, ya no tenía trabajo, no sabía qué hacer ahora. Se sentó en la escalinata de la delegación, el sol de la Ciudad de México pegándole en el rostro, y se permitió llorar. Lloró de alivio, de agotamiento, de tristeza por todo lo que había pasado y por tener que dejar a Gabriel atrás. Así fue como Mariana la encontró, una hora después. La empleada mayor había llegado en un taxi, enviada por Ricardo con un mensaje específico. Traer a Julia de vuelta a la mansión. Julia miró a Mariana sin entender, pero la otra mujer solo sonrió amablemente y dijo: «Ven, querida, hay alguien que necesita verte». El regreso a la mansión fue silencioso, Julia mirando por la ventana del taxi sin ver realmente la ciudad pasar. Cuando llegaron, Mariana la llevó no a la parte trasera de la casa, donde estaban los cuartos de los empleados, sino a la entrada principal. Allí, en la puerta, estaba Ricardo Torres, y a su lado, Gabriel. El niño, al ver a Julia, soltó la mano de su padre y corrió hacia ella. Julia se arrodilló instintivamente, y Gabriel se lanzó a sus brazos, abrazándola con fuerza, con desesperación, como si temiera que desapareciera si la soltaba. Julia lo abrazó de vuelta, sus lágrimas mojando el cabello de él, sintiendo el pequeño cuerpo temblar contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, Gabriel tomó el cuaderno que llevaba y escribió algo, mostrándoselo a Julia con los ojos todavía húmedos. «Gracias por salvarme». Julia miró esas palabras, al niño que las había escrito y al padre que observaba la escena con una expresión de profunda emoción. No sabía qué pasaría ahora, no sabía si todavía tendría empleo o si la despedirían de todos modos. Pero en ese momento, sintiendo a Gabriel sosteniendo su mano, viendo en el rostro de Ricardo algo que parecía una mezcla de remordimiento y determinación, Julia se permitió tener esperanza. Tal vez, solo tal vez, algo bueno podría salir de toda esa locura. Tal vez el silencio que había dominado esa casa por tanto tiempo, finalmente estaba a punto de romperse de verdad. El doctor Enrique Valdés llegó a la mansión 2 horas después, cargando una voluminosa carpeta con los documentos solicitados. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero Ricardo, que había pasado décadas leyendo a las personas en salas de juntas, percibía la tensión bajo la fachada profesional. Condujo al médico hasta su despacho y cerró la puerta tras ellos. Por un momento, solo se quedaron allí,
Dos hombres que se conocían desde hacía una década, separados ahora por preguntas que ya no podían ser evitadas. Ricardo, comenzó Enrique, colocando la carpeta sobre el escritorio. Antes de empezar, necesito que entiendas que todo lo que hice fue pensando en lo mejor para Gabriel. Cada decisión, cada tratamiento, se basó en años de experiencia y conocimiento médico. Entonces, explícame una cosa. Ricardo se sentó detrás de su escritorio, asumiendo la postura que usaba en negociaciones difíciles. ¿Cómo un médico con años de experiencia no se da cuenta de un bloqueo en el oído de un paciente que examina regularmente? Un bloqueo tan significativo que le estaba causando dolores intensos. Enrique dudó, solo por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Ricardo, examiné a Gabriel por completo la semana pasada. No había indicios de bloqueo o infección. No había, o no quisiste ver. La pregunta salió más dura de lo que Ricardo pretendía, pero no la suavizó. Porque tengo aquí. Tocó los documentos esparcidos sobre el escritorio, informes de los últimos 5 años. ¿Y sabes qué noté? Un patrón. Cada vez que parece que estamos cerca de una solución real, de algo que podría ayudar de verdad a Gabriel, encuentras una razón para posponerlo, para esperar más, para hacer más pruebas. Eso es protocolo médico estándar, se defendió Enrique, pero su voz había perdido parte de la autoridad habitual. No podemos precipitarnos con intervenciones que pueden causar más daño que beneficio. Intervenciones como un implante coclear que discutimos hace 3 años y para el que siempre encuentras motivos para no hacerlo. O terapias alternativas, que otros especialistas sugirieron pero que tú descartaste sin siquiera considerarlas. Ricardo se levantó, su frustración finalmente desbordándose. Enrique, confié en ti por completo. Puse a mi hijo en tus manos porque prometiste que harías todo lo posible. Pero ahora estoy empezando a preguntarme, ¿estabas realmente tratando de ayudar a Gabriel o lo estabas usando para otra cosa? El silencio que siguió fue pesado, cargado de acusaciones no dichas. Enrique se puso pálido, sus manos apretando los brazos del sillón donde estaba sentado. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, desprovista de la confianza performática que siempre mostraba. No. ¿Entiendes la complejidad del caso de Gabriel? Su sordera congénita no es simple. Hay matices, especificidades que exigen un enfoque cuidadoso. Entonces, explícame esos matices. Ricardo tomó uno de los informes, porque aquí dice que estaba siguiendo el desarrollo de una condición rara relacionada con la adaptación neurológica en casos de sordera prolongada. No habla de curar a Gabriel, habla de estudiarlo. Enrique cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No la arrogancia del especialista de renombre, sino el cansancio de quien carga un peso desde hace mucho tiempo. Ricardo, cuando empecé a tratar a Gabriel hace 10 años, mi intención era genuina. Quería ayudar. Pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que su caso era extraordinario desde el punto de vista científico. La forma en que su cerebro se adaptó a la ausencia de estímulos auditivos, el desarrollo de vías neuronales alternativas, era fascinante. ¡Fascinante! Ricardo repitió la palabra como si fuera veneno. Mi hijo es fascinante para ti. Un interesante caso de estudio. No fue solo eso. Enrique se levantó caminando hacia la ventana. Estaba desarrollando una investigación sobre plasticidad neuronal en niños sordos. Los datos de Dawson Gabriel eran cruciales, pero nunca lo perjudiqué intencionalmente. Los tratamientos que le receté eran legítimos. Pero no eran los mejores, ¿verdad? La voz de Ricardo era fría ahora, controlada. Eran los tratamientos que mantenían a Gabriel en el estado ideal para tu investigación. Por eso nunca quisiste hacer el implante coclear. Por eso descartaste otras alternativas, porque cualquier cambio significativo comprometería tus datos. Enrique se volteó bruscamente. Eso no es verdad. Siempre puse el bienestar de Gabriel en primer lugar. ¿Y el bloqueo en su oído? ¿El que le estaba causando dolores terribles? ¿Sabías de eso, Enrique? La
Pregunta salió como una acusación definitiva. El médico se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente respondió, su voz era resignada. Sabía que había una acumulación. Lo vi en las últimas consultas. Pero, Ricardo, técnicamente no era urgente. Podría haber sido tratado de forma adecuada, en un ambiente hospitalario, con los procedimientos correctos. Pero no lo trataste. ¿Dejaste que mi hijo sufriera porque en tu cabeza eso era técnicamente no urgente? Ricardo sintió una rabia que no había sentido en años, del tipo que hacía que sus manos temblaran. ¿Sabes lo que hizo una empleada doméstica sin formación médica? Vio a mi hijo sufriendo y actuó. No calculó riesgos de investigación. No pensó en artículos académicos. Solo vio a un niño con dolor e intentó ayudar. ¿Y sabes una cosa? Ella consiguió lo que tú no conseguiste en 10 años. Hizo que Gabriel se sintiera importante, cuidado, humano. Ricardo, entiendo tu enojo, pero no podemos ignorar los riesgos de lo que ella hizo. La remoción inadecuada podría haber causado daños en el tímpano, infecciones secundarias, perforaciones. Pero no los causó, interrumpió Ricardo. ¿Y sabes por qué? Porque le importó lo suficiente como para hacerlo con cuidado. En cambio, tú, con toda tu formación y equipo, elegiste no hacer nada. Enrique se sentó de nuevo derrotado. ¿Qué vas a hacer ahora? Te voy a decir lo que voy a hacer. Ricardo se mantuvo de pie, imponente. Primero, me vas a dar acceso completo a todos los datos de tu investigación que involucren a Gabriel. Todo. Cada anotación, cada análisis. Segundo, voy a llevar esta información al Consejo de Médicos y dejaré que ellos decidan si tu conducta fue apropiada. Tercero, Gabriel ya no será tu paciente. Ya programé consultas con un equipo del Hospital Ángeles que lo evaluará sin ningún conflicto de interés. Ricardo, eso va a destruir mi carrera. La voz de Enrique era casi suplicante. ¿Y crees que me importa? Ricardo se inclinó sobre el escritorio, sus ojos encontrándose con los del médico con una intensidad feroz. Usaste a mi hijo, Enrique. Convertiste la confianza que deposité en ti en una oportunidad de investigación. Convertiste el sufrimiento de un niño en datos para un estudio. Si tu carrera sobrevive a esto, será más de lo que mereces. Enrique se quedó en silencio, sabiendo que no había argumento que pudiera salvar la situación. Se levantó lentamente, tomó su maletín y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla y se volteó una última vez. Por si sirve de algo, Ricardo, lo siento mucho. Realmente creí al principio que estaba haciendo lo correcto. No sé en qué momento las cosas se convirtieron en la investigación y no en Gabriel, pero tienes razón. Le fallé muy feo. Sí, le fallaste, asintió Ricardo sin misericordia. Ahora sal de mi casa y no vuelvas nunca más. Después de que Enrique se fue, Ricardo se quedó un largo rato sentado en su despacho, procesando todo lo que había pasado. Había dedicado 10 años a seguir el consejo de un hombre que había traicionado su confianza de la forma más vil posible. ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado? ¿Cuántos momentos con Gabriel había sacrificado en nombre de un tratamiento que nunca pretendió curar realmente? Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Julia, parada en la entrada con expresión vacilante. Ricardo le hizo un gesto para que entrara. Señor Torres, no quiero molestar. Solo quería saber qué va a pasar ahora. Sé que ya no tengo trabajo aquí. Solo quería despedirme de Gabriel antes de irme. Ricardo miró a esa joven que había revolucionado su casa en pocas semanas. Venía de un pueblo sencillo, sin formación universitaria, sin recursos, pero tenía algo que todo su dinero no había podido comprar, un corazón que veía más allá de las apariencias. Julia, siéntate por favor, le indicó la silla que Enrique había ocupado minutos antes. Cuando ella se sentó, claramente nerviosa, Ricardo continuó. Necesito pedirte una disculpa. Te acusé de lastimar a mi hijo cuando, en realidad, fuiste la única persona capaz de verlo de verdad. De ver más allá de la sordera, más allá de los tratamientos, más allá de todo lo que yo lo obligué a hacer. Señor Torres, yo solo hice lo que creí que era correcto.
Y fue exactamente eso lo que yo debía haber hecho hace mucho tiempo, interrumpió Ricardo amablemente. Julia, acabo de descubrir que el médico en quien confiaba estaba usando a Gabriel para fines de investigación, que sabía del bloqueo en su oído, pero eligió no tratarlo porque no encajaba en sus planes. Tú, sin ninguna obligación, arriesgaste tu empleo, tu libertad, para ayudar a un niño que apenas conocías. Eso no es solo valentía, es humanidad en su sentido más puro. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Julia. Lo veía todos los días, veía lo solo que estaba, como nadie le prestaba atención de verdad. Me recordó a mi hermano David, a quien perdí porque tardamos demasiado en buscar ayuda. No podía dejar que pasara de nuevo. Y no pasó, dijo Ricardo con firmeza. Gracias a ti, Gabriel está mejor ahora de lo que ha estado en los últimos años. Habló por primera vez, y no fue solo la palabra en sí, fue el contexto. Habló porque le importabas, porque no quería que te llevaran. Eso es más importante que cualquier progreso médico. ¿Qué va a pasar con Gabriel ahora? Lo llevaré a una evaluación completa en el Hospital Ángeles, médicos nuevos, perspectivas nuevas, sin las agendas ocultas que tenía el doctor Enrique. E independientemente de lo que descubramos, independientemente de si algún día oirá o no, voy a aprender a ser el padre que necesita. El padre que lo ve como persona, no como un problema a resolver. Julia sonrió a través de las lágrimas. Le va a gustar oír eso. Gabriel es un niño maravilloso, señor Torres. Solo necesitaba que alguien lo viera. Y tú lo viste. Ricardo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Julia, me gustaría hacerte una propuesta, no como empleada, no para limpiar o hacer tareas domésticas. Quiero contratarte como cuidadora de Gabriel. Alguien que esté presente para él no como empleada, sino como, no sé, quizás como una hermana mayor. Alguien en quien confía, alguien a quien le gusta tener cerca. Julia se quedó boquiabierta. Señor Torres, yo no tengo formación para eso. Tienes algo mucho mejor que formación. Ricardo sonrió por primera vez desde el inicio de esa conversación. Tienes un amor genuino por mi hijo, y eso vale más que cualquier diploma. Naturalmente el sueldo sería mucho mejor que el anterior, suficiente para que ayudes a tu madre con los tratamientos médicos que necesita y aún tengas una vida digna aquí en la Ciudad de México. No sé qué decir. Julia apenas podía hablar entre las lágrimas. Es todo lo que quería, poder ayudar a mi mamá y al mismo tiempo estar cerca de Gabriel. Entonces, di que sí. Sí, claro que sí. Ricardo se levantó y le extendió la mano a Julia, sellando el acuerdo con un apretón de manos que era mucho más que un contrato de trabajo. Era el inicio de algo nuevo, una familia reformándose alrededor de principios diferentes, más verdaderos. Los días siguientes trajeron cambios profundos a la mansión de los Torres. El primero fue la atmósfera. Ricardo reunió a todos los empleados y anunció que las reglas antiguas ya no valían. No más silencio forzado, no más aislamiento de Gabriel. La casa debía ser un hogar, no un hospital. Los empleados, inicialmente desconfiados, comenzaron poco a poco a relajarse, a sonreír, a interactuar normalmente. El sonido de conversaciones y risas volvió a resonar por los pasillos. La consulta en el Hospital Ángeles reveló cosas importantes. Gabriel tenía, de hecho, una sordera profunda congénita, pero no era irreversible como Enrique siempre había sugerido. Un implante coclear podría restaurar una parte significativa de la audición, especialmente porque Gabriel todavía era joven y su cerebro mantenía suficiente plasticidad. Los médicos también trataron la inflamación residual en el oído que Julia había comenzado a tratar, confirmando que la remoción del bloqueo había sido necesaria y que se había hecho con suficiente cuidado para no causar daños. Cuando Ricardo le contó a Gabriel sobre la posibilidad del implante, esperaba ansiedad o miedo. En cambio, el niño tomó el cuaderno y escribió algo que sorprendió a su padre. «¿Puedo pensarlo? ¿No tengo que decidir ahora?» Fue la primera vez que alguien le preguntaba a Gabriel qué quería, en lugar de simplemente decidir por él. Ricardo abrazó a su hijo, un abrazo largo y apretado,
y le dijo que podía tomarse todo el tiempo que necesitara, que esa decisión era suya y que se respetaría cualquier elección que hiciera. Gabriel decidió hacerse el implante, pero no de inmediato. Quería esperar unos meses, disfrutar por primera vez de una vida sin tratamientos constantes, sin consultas médicas semanales, sin la presión de estar siempre tratando de curarse. Ricardo estuvo de acuerdo, dándose cuenta de que esa pausa era necesaria no solo para Gabriel, sino para ambos. Necesitaban aprender a ser padre e hijo antes de ser paciente y responsable. Julia trajo a su madre a la Ciudad de México 2 meses después, instalándola en un departamento cómodo que Ricardo insistió en pagar como parte de su paquete de beneficios. Doña Carmen, con acceso a médicos de calidad y tratamiento adecuado, comenzó a recuperarse. Los fines de semana Julia llevaba a Gabriel a visitar a su madre y al niño le encantaba la simplicidad de esa casa pequeña, pero llena de calor humano. Allí doña Carmen le enseñaba a hacer pan de elote, le contaba historias de Tepoztlán, lo trataba como cualquier abuela trataría a un nieto querido. Ricardo comenzó a participar más en la vida de Gabriel. Redujo sus horas de trabajo, delegó más responsabilidades, priorizó estar presente. Aprendió lengua de señas, no solo lo básico funcional, sino que realmente estudió, practicó, se esforzó. Las conversaciones entre padre e hijo, antes raras y tensas, se convirtieron en parte diaria de la rutina. Gabriel le contaba sobre los libros que leía, sobre los juegos que jugaba, sobre sus miedos y sueños. Ricardo escuchaba, realmente escuchaba, no con prisa por arreglar o resolver, sino solo para entender. La transformación de Ricardo no pasó desapercibida para los empleados de la mansión. Mariana comentó una mañana en la cocina: «Es como si el señor Ricardo hubiera despertado de un sueño de 10 años. Finalmente, está viendo lo que siempre estuvo frente a él». «A veces necesitamos casi perderlo todo para valorar lo que tenemos», respondió Julia, mientras preparaba el desayuno de Gabriel, incluyendo las frutas cortadas en forma de estrella que tanto le gustaban. En cuanto al doctor Enrique Valdés, la investigación del Consejo de Médicos reveló una serie de irregularidades en su conducta profesional, no solo con Gabriel, sino con otros pacientes a lo largo de los años. La obsesión por sus investigaciones lo había llevado a priorizar los datos sobre las personas, los resultados sobre el bienestar. Le suspendieron la licencia temporalmente mientras el caso se investigaba más a fondo. Ricardo, a pesar de la rabia que había sentido inicialmente, decidió no demandar al médico penalmente. No por piedad, sino porque no quería que Gabriel creciera con esa batalla legal como parte de su historia. El niño merecía paz, no más conflictos. 6 meses después de la noche que lo cambió todo, la mansión de los Torres era irreconocible, no en la estructura física, sino en la esencia. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar aire fresco y luz solar. Los jardines, antes intocables en su estéril perfección, ahora tenían una pequeña hortaliza donde Gabriel plantaba tomates y lechugas con la ayuda de Julia. La sala que nunca se usaba se transformó en un espacio de convivencia, donde Gabriel armaba rompecabezas con su padre los fines de semana. La gran biblioteca del segundo piso, que había sido el primer punto de conexión entre Julia y Gabriel, seguía siendo uno de los lugares favoritos del niño. Pero ahora ya no era un refugio solitario. Era donde Gabriel pasaba las tardes con Julia, leyendo juntos, ella en voz alta para practicar su lectura, él siguiendo con los labios de ella y el texto en el libro. Era donde Ricardo a veces se unía a ellos, aprendiendo a apreciar historias que antes consideraba una pérdida de tiempo. Gabriel seguía siendo sordo, pero eso había dejado de ser el foco de su existencia. Era solo una característica suya, como el color de sus ojos o su altura. Hizo amigos por primera vez, niños de la colonia que Julia y Ricardo invitaron a jugar en la mansión. Algunos eran oyentes, otros no, pero todos aprendieron rápido que la comunicación iba mucho más allá de las palabras habladas. Gabriel les enseñaba lengua de señas a sus amigos, a quienes les parecía lo máximo tener una lengua secreta que los adultos no entendían.
La cirugía del implante coclear se programó para principios del próximo año. Gabriel había decidido que estaba listo, no para dejar de ser sordo, sino para experimentar una nueva forma de percibir el mundo. Tenía curiosidad, pero no ansiedad. Ya no se trataba de cumplir las expectativas de otros, sino de su propio viaje. Ricardo había creado, como prometió, una fundación a nombre de Gabriel. Pero no se enfocaba solo en condiciones médicas. Era una fundación dedicada a garantizar que los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, fueran tratados como personas completas, no como casos clínicos. Que sus voces fueran escuchadas, en el sentido más amplio de la palabra. Julia se convirtió en parte del consejo de la fundación, aportando la perspectiva de quien entendía que los mejores tratamientos del mundo no valían nada sin humanidad y amor. Una tarde de domingo, algunos meses después, Ricardo, Julia y Gabriel estaban en el jardín de la mansión. El cielo de la Ciudad de México estaba sorprendentemente limpio, azul y sin nubes, una rareza en la ciudad. Gabriel estaba acostado en el pasto, observando las nubes, mientras Julia trenzaba flores en una corona que luego le pondría en la cabeza. Ricardo los observaba a los dos, con una suave sonrisa en el rostro, cuando Gabriel se volteó hacia él e hizo señas. «¿En qué piensas, papá?» Ricardo pensó por un momento, antes de responder, sus manos formando las señas que ahora dominaba con fluidez. «Estoy pensando en cómo casi te pierdo por estar ciego a lo que realmente importaba». «Pero no me perdiste», Gabriel le respondió con señas. «Me encontraste. Nos encontramos». «Fue Julia quien nos encontró», corrigió Ricardo mirando a la joven que se había convertido en una parte esencial de sus vidas. Julia, dándose cuenta de que hablaban de ella, levantó la vista de las flores y sonrió. «Yo solo abrí una puerta. Ustedes fueron los que decidieron cruzarla». «La puerta más importante que alguien ha abierto para mí», señaló Gabriel, levantándose y corriendo a abrazar a Julia. Ricardo observó el abrazo entre su hijo y esa joven valiente que se había atrevido a desafiar todas las reglas para hacer lo correcto. Pensó en Marina, su difunta esposa, y en lo feliz que estaría de ver a Gabriel así, rodeado de amor y felicidad. Estaba seguro de que, desde donde quiera que estuviera, Marina sabía que su hijo finalmente estaba recibiendo lo que ella siempre había deseado para él, la oportunidad de ser simplemente un niño feliz. Por la noche, después de que Gabriel se fue a dormir, Ricardo llamó a Julia para conversar en el despacho. La joven entró con su curiosidad habitual, sentándose en la misma silla donde meses atrás había recibido la propuesta de convertirse en la cuidadora de Gabriel. «Julia, he pensado mucho en todo lo que pasó», comenzó Ricardo, «y en cómo tu valentía cambió no solo la vida de Gabriel, sino también la mía. Nos enseñaste que el amor verdadero no calcula riesgos, no mide consecuencias, solo actúa cuando es necesario». «Señor Ricardo, yo solo hice lo que cualquier persona con corazón haría». «No, Julia. Muchas personas habrían seguido las reglas, habrían mantenido su empleo seguro, habrían elegido no involucrarse. Tú elegiste diferente. Y por eso», deslizó un sobre por el escritorio, «quiero darte algo». Julia abrió el sobre con manos temblorosas y encontró documentos de propiedad. Eran las escrituras del departamento donde vivía su madre. «Señor Ricardo, no puedo aceptar esto». «Puedes y lo harás», interrumpió Ricardo amablemente. «Tu madre necesita un hogar seguro mientras se recupera, y tú necesitas saber que tu familia está protegida. Esto no es caridad, Julia, es gratitud. Me devolviste a mi hijo, no hay valor que pague eso, pero quiero que tú y tu madre tengan seguridad». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Julia. «Gracias, no es suficiente. No existen palabras suficientes. Entonces no digas nada. Solo sigue siendo quien eres. Sigue cuidando de Gabriel con el mismo amor y dedicación. Y sabe que siempre tendrás un lugar aquí, no como empleada, sino como familia». Julia asintió, incapaz de hablar a través de las lágrimas. Se levantó y, en un gesto espontáneo que los sorprendió a ambos, abrazó a Ricardo. Fue un abrazo de gratitud, de reconocimiento mutuo, de dos personas que encontraron la redención a través de un niño
que solo necesitaba ser amado. Los meses se convirtieron en años, y la historia de la mansión de los Torres se hizo conocida en ciertos círculos de la Ciudad de México, no por los detalles escandalosos que Ricardo mantuvo en privado para proteger a Gabriel, sino por la transformación que representaba. Historias de cómo un empresario poderoso aprendió a priorizar lo que realmente importaba, de cómo una joven de pueblo, sin formación ni recursos, lo cambió todo con valentía y amor, y principalmente de cómo un niño sordo les enseñó a todos a su alrededor que la comunicación verdadera no necesita palabras, solo corazón. Gabriel creció en un ambiente completamente diferente al que había pasado sus primeros 10 años. Se convirtió en un niño seguro de sí mismo, feliz, rodeado de amor y oportunidades genuinas. El implante coclear, cuando finalmente se realizó, trajo sonidos a su mundo, pero Gabriel nunca dejó de usar la lengua de señas. Decía que era su primera lengua, su forma verdadera de expresarse, y no quería perderla solo porque ahora también podía oír. Ricardo se transformó en el padre que siempre debió haber sido. Aprendió que el éxito no se medía solo en contratos firmados o edificios construidos, sino en las sonrisas de su hijo, en conversaciones nocturnas sobre sueños y miedos, en momentos simples de conexión humana. La empresa continuó prosperando, pero ahora Ricardo sabía que eso era solo un medio de vida, no la vida en sí. Julia nunca salió de la vida de los Torres. Creció junto con Gabriel, más como una hermana mayor que como una cuidadora. Estudió pedagogía con especialización en educación especial, financiada por Ricardo, y se convirtió en una referencia en su área. Pero nunca olvidó de dónde venía, de las lecciones que había aprendido en Tepoztlán sobre la simplicidad y el amor genuino. Se casó unos años después con un profesor de lengua de señas que conoció durante sus estudios, y Gabriel fue el paje en la boda, orgulloso de su Julia, que lo había salvado no solo a él, sino a toda una familia. Doña Carmen, completamente recuperada gracias a los tratamientos adecuados, se mudó a una casita cerca de la mansión de los Torres. Se convirtió en una presencia constante en la vida de Gabriel, la abuela que nunca había tenido, con historias del pueblo y panes de elote, que hacían que la mansión oliera a un verdadero hogar. A Ricardo le encantaba cuando ella lo visitaba, trayendo esa simplicidad que había aprendido a valorar. La fundación que Ricardo había creado creció e impactó a cientos de niños, garantizando que ninguno pasara por lo que Gabriel pasó. Tratamiento médico con humanidad, respeto por las elecciones de los niños, apoyo para familias que luchaban por entender las necesidades especiales. Julia dirigía los programas prácticos, aportando su experiencia vivida, mientras Ricardo garantizaba los recursos y la estructura. El doctor Enrique Valdés nunca volvió a ejercer la medicina. La investigación reveló tantas irregularidades que su licencia fue revocada permanentemente. Ricardo supo, años después, que el hombre se había mudado al interior de Minas Gerais, donde vivía tranquilamente, lejos de los reflectores que un día buscó a través de sus investigaciones. No hubo satisfacción en esa noticia para Ricardo, solo un vacío por la oportunidad desperdiciada. Enrique podría haber sido un médico brillante si hubiera mantenido su enfoque donde debía estar, en las personas, no en los datos. Una década después de esa noche que lo cambió todo, Gabriel cumplió 20 años. La mansión estaba llena para la fiesta, no del tipo de evento social ostentoso que Ricardo solía dar, sino una reunión genuina de personas que amaban a ese joven extraordinario. Amigos de la escuela, profesores, familiares de Julia venidos de Tepoztlán, compañeros de la Facultad de Arquitectura que Gabriel cursaba, miembros de la fundación. Voces y señas se mezclaban en el aire, la comunicación fluyendo en múltiples formas, todos entendiéndose unos a otros. Ricardo observaba todo desde un rincón de la sala, un vaso de jugo en la mano, una sonrisa en el rostro. Julia se le acercó, ahora una mujer de 32 años, pero con el mismo brillo en los ojos que tenía cuando llegó por primera vez a esa casa.
¿En qué estás pensando?, le preguntó. En cómo todo cambió, en cómo yo cambié. Te permitiste cambiar. Esa fue tu mayor valentía. Ricardo miró a Gabriel, rodeado de amigos, riendo de algo que alguien había señalado. ¿Sabes, Julia? A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras venido a trabajar aquí, si no hubieras tenido la valentía de hacer lo que hiciste esa noche. Alguien eventualmente lo habría hecho, dijo Julia con modestia. No, discrepó Ricardo amablemente. No cualquiera. Tenía que ser alguien especial, alguien que viera más allá de las apariencias, más allá de las reglas, más allá del miedo. Tenías que ser tú. Gabriel los vio conversando y se dirigió hacia ellos, abriéndose paso entre los invitados. Cuando llegó cerca, los envolvió a ambos en un abrazo, uno a cada lado. Luego se apartó y comenzó a hacer señas, sus manos moviéndose con gracia y precisión. Quiero agradecerles a los dos. Papá, por haber aprendido a verme de verdad. Julia, por haberle enseñado a ver. Y principalmente, por haberme enseñado que la familia no se trata de sangre o contratos, sino de elegir estar presentes, el uno para el otro todos los días. Ricardo y Julia se quedaron en silencio, demasiado emocionados para responder de inmediato. Entonces, Ricardo le respondió con señas. Nosotros te agradecemos a ti por darnos la oportunidad de ser parte de tu viaje. No fue una oportunidad, respondió Gabriel con una sonrisa. Fue una elección, así como fue la elección de Julia ayudarme esa noche, aún sabiendo los riesgos. Las elecciones definen quiénes somos más que cualquier otra cosa. La fiesta continuó hasta tarde, llena de alegría y celebración. Cuando todos finalmente se fueron y la mansión volvió al silencio, ya no era el silencio opresivo del pasado. Era un silencio tranquilo, de un hogar satisfecho, de una familia completa. Ricardo subió al cuarto de Gabriel para darle las buenas noches, como hacía todas las noches desde hacía 10 años, y encontró a su hijo ya en la cama, hojeando un álbum de fotos. ¿No puedes dormir?, preguntó Ricardo sentándose en el borde de la cama. Gabriel le mostró el álbum. Eran fotos antiguas, algunas de cuando era bebé con Marina, otras de sus primeros años, pero las que estaba mirando eran más recientes. Gabriel con Julia en el jardín, Gabriel y Ricardo construyendo un proyecto de arquitectura juntos. Toda la familia reunida en Navidad. Estaba pensando en cómo cambiaron las cosas, cómo la vida puede sorprendernos. Es verdad, asintió Ricardo. A veces lo mejor que puede pasar no es lo que planeamos, sino lo que nunca imaginamos que fuera posible. Julia me dijo una vez que el amor no necesita sonido. Gabriel habló y señaló simultáneamente, su voz clara y bien articulada, después de años de terapia de lenguaje que eligió hacer, no porque alguien lo obligara, sino porque él quiso. Tenía razón. El amor se hace sentir de tantas formas, en el cuidado, en la presencia, en pequeños gestos que dicen más de lo que las palabras podrían decir jamás. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. A tu mamá le habría encantado verte así, Gabriel, tan fuerte, tan completo, tan feliz. Lo sé, sonrió Gabriel, y creo que ella también lo sabe. Donde quiera que esté, sabe que estoy bien, que finalmente, después de mucho tiempo, todos estamos bien. Padre e hijo se abrazaron, un abrazo largo que hablaba de todo el viaje que habían recorrido juntos, de todo el sufrimiento que transformaron en crecimiento, de todo el dolor que convirtieron en sabiduría. Cuando se separaron, Ricardo le besó la frente a su hijo, le deseó buenas noches y salió del cuarto. En el pasillo se encontró con Julia, que había venido a verificar si todo estaba bien antes de irse a su propio departamento. Los dos se quedaron allí por un momento, en un silencio cómodo. Gracias, Julia, por todo. Gracias a ti, Ricardo, por dejarme ser parte de esta familia. Y así, en la quietud de esa noche en la Ciudad de México, 3 personas que la vida unió de forma improbable descansaron. Un padre que aprendió que el amor no controla, solo acompaña. Una mujer que descubrió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y un joven que enseñó a todos que el silencio,
cuando se llena de amor verdadero, puede hablar más fuerte que 1000 palabras. La mansión de los Torres ya no era una prisión dorada, un monumento al control y a la perfección. Era un hogar, simple y complejo al mismo tiempo, donde las imperfecciones eran aceptadas, donde los errores eran aprendizajes, donde lo más importante no era cuánto se tenía, sino cuánto se amaba. Y en esas paredes que un día solo resonaron con silencio forzado, ahora resonaba algo mucho más valioso, la música suave de una familia que había elegido cada día reconstruirse, reinventarse y, sobre todo, estar presente.